Hola jóvenes, ¿cómo están? Oye, por temas de logística estaba viendo que mejor me voy a quedar fuera del modo de presentación porque hoy día tenemos una clase preparada súper especial. Primero me excuso, ¿cierto? Por la semana pasada, como bien saben, estuve bastante enfermo, a cuidarse hartos chiquillos porque al parecer los embates de la pandemia todavía no terminan, así que les invito a cuidarse muchísimo y por supuesto también a conectar y seguir avanzando en su proceso formativo como lo estamos haciendo hoy día. Todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio digital. Gracias, Marcela, también por ese pase. Quiero invitarles ya a quienes todavía no hayan registrado su nombre y su establecimiento educacional, que lo puedan hacer en el chat para que así cuando lo descarguemos podamos tener el registro de vuestra participación en este espacio. Así que nada, nuevamente para quienes no me recuerdan, ¿cierto? Como me faltó una clase, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Contreras, soy vuestro profesor de lenguaje en este espacio digital llamado Academia PEM, ¿ya? Y vamos a comenzar de inmediato con algunas verdades claras y distintas. Compromisos, ya ustedes en la primera Academia PEM, ¿cierto? De hecho, en la bienvenida, incluso en la primera sesión también, estuvimos revisando algunos compromisos que corresponden principalmente a las habilidades que debes desarrollar en torno justamente a las habilidades que debes tener para poder enfrentar la prueba, ¿cierto? La prueba de selección, en este caso PDT. Por esa razón, la coherencia textual, puesto saber hacer un barrido de un texto largo, va a ser una de las habilidades más importantes, más relevantes y probablemente de las más útiles que vas a poder desarrollar para poder enfrentar esta prueba. Por esa razón, vamos hoy día a desarrollar algunos ejercicios prácticos que nos van a permitir barrer un texto y, por supuesto, también entender la estructura que tiene los textos más frecuentes que ustedes podrían enfrentar, para que este conocimiento la próxima semana lo pongamos a disposición de la resolución de ítems. Así que vamos a comenzar de inmediato revisando una imagen, espero que la podamos ver en grande en esta sección, me da la impresión que sí, porque es un mapa conceptual, ¿ya? Les invito a que, para no perder tiempo, ¿cierto?, puedan sacar una fotografía para tener registro, que le puedan sacar un pantallazo si aquí está desde un computador, pero esto es súper importante. Probablemente es lo primero que tenemos que conversar al momento de plantear la idea de cómo se estructura un texto. Un texto, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la investigación científica y académica, y no solo ella, sino que también desde tiempos inmemorables. Mira, en realidad la filosofía incluso de alguna manera también había estudiado este tipo de fenómenos de por qué, mucha atención con esto, nos ingresan los mensajes que nos entregan, ¿ya? A nivel textual, sea oral o escrito, ¿cierto? Sea a través de la palabra hablada o la palabra escrita, siempre se recepcionan mejor por el cerebro humano en bloques de tres. Mira qué interesante. Y obviamente, acá en un texto nunca va a ser la excepción, ya que siempre tendremos esta hermosa arquitectura, y digo hermosa y mágica, diría yo, porque parece ser que el número 3, las trilogías, están presentes en distintos lugares de la mística, ¿ya? Por esa razón, estoy mostrándoles que parece ser que los textos también como una arquitectura que busca de alguna forma ingresar en la cabeza de un ser humano, debería justamente procurar tener estas tres partes bien definidas. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Para qué me sirve a mí en relación con la PDT principalmente? Porque yo, teniendo claro, primero, dónde están esas partes, y segundo, ¿cierto?, qué contenido tiene cada una de esas partes, va a ser mucho más fácil cuando tenga que ir a buscar información. Es más, hay ocasiones en que te pueden plantear la pregunta de la siguiente manera, mucha atención con esto. En la introducción del texto se plantea que si no tengo claro dónde empieza y dónde termina la introducción, es muy importante que tengamos claras estas parcelas, estas porciones de texto, si tú quieres, ¿verdad? Para así de esta manera abordar de la mejor manera posible cada uno de los textos a los que nos tengamos que enfrentar en el futuro, ¿ya? Porque esto que les estoy mostrando en la pantalla aplica para textos expositivos, para textos argumentativos, para poemas, para cuentos, para fábulas, para mitos, para leyendas, para textos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los textos que usted pueda recibir van a tener esta estructura. Es más, y ojalá también les pueda hacer mucho clic, ¿cierto? Y mucho sentido lo que les voy a comentar ahora. Incluso
las microunidades textuales llamadas párrafos, ¿cierto? Porque ustedes saben que un texto se compone de varios párrafos, varios fragmentitos, ¿cierto? Que se van uniendo entre sí de manera coherente, a propósito de lo que estamos hablando hoy día. Efectivamente también tienen una introducción y un desarrollo y una conclusión, un inicio y un desarrollo y un cierre, si tú quieres. ¿Ya? Incluso una parte tan pequeña como un párrafo también lo tiene. Y es muy importante que sepamos, ¿ya? Siempre desarrollar estas habilidades para poder entender dónde está el hito inicial de presentación, dónde está el desarrollo de los temas, que es como el punto fuerte de la información que se entrega, y por supuesto un refuerzo, que es la conclusión, donde generalmente, a modo de síntesis, se recapitulan estos elementos. ¿Ok? Acá ustedes lo pueden ver en el esquema. Tenemos tema o problema en la introducción. Chicos, en la introducción se hacen dos cosas que son muy importantes. Y ojalá siempre, hoy lo pueda anotar también ahí en su papel digital, en su papel físico, donde esté tomando nota. En la introducción hay dos funciones que un buen texto siempre va a cumplir. La número uno está explícita ahí también en el mapa, presentar el tema o problema ya que se está planteando, la temática, el tópico también se le puede llamar. Ya se presenta el tema primero que todo. Y en segunda instancia también lo que se hace es declarar los objetivos del texto. Muy importante también plantearlo porque justamente una introducción bien hecha debería tener estos dos componentes, presentar el tema y también, por añadidura, ¿cierto?, declarar los objetivos que pretendo yo, cuál es mi propósito. Quiero argumentar, informar, convencer, persuadir, disuadir. Ya vamos a estar hablando también de esos conceptos en breve porque son muy, muy relevantes para poder resolver este desafío que ustedes están enfrentando. Y otra cosa importante en la introducción, oye, una buena introducción siempre va a enamorar al lector, o sea, te va a enganchar desde un comienzo. Si el escritor o escritora de un texto, ya que estamos en este contexto hablando de información textual más que oral o en otros formatos audiovisuales, ¿cierto? Pero en el caso textual en particular, si el escritor o la escritora pensó bien el proceso de cómo ese texto va a ingresar a la cabeza, ¿cierto?, de quien lo lee, efectivamente se va a encargar de que la introducción pueda enamorar a su lector, ¿cierto? Que pueda a través de retórica, a través de preguntas interesantes, a través de procedimientos incluso artísticos, poder enganchar, ¿cierto?, a su receptor. En el caso del desarrollo, ya como lo podemos ver acá, tenemos dos formas, ¿cierto? O sea, tres vías más bien, donde podemos de alguna manera ir trabajando y poder clasificar. El desarrollo puede tener un orden deductivo, y esto es muy importante, mucha atención, y ya nomás lo vamos a recapitular. La palabra deductivo quiere decir principalmente que te entregan la idea principal al comienzo, la tesis al comienzo, lo que se propone al comienzo. ¿Ya? Mientras que cuando hablamos de un orden más bien descriptivo, ¿cierto? Estamos hablando de una lista de descripciones, como lo dice la palabra, ¿cierto? De distintas cosas. Por ejemplo, si voy a hablar de los vegetales, puedo ponerme a listar distintos vegetales y dar sus características. Lo mismo en el orden lineal, ¿cierto? Acá tenemos un orden lineal más bien cronológico, es decir, vamos desde lo que pasó primero a lo que pasó luego a lo que pasó finalmente. Y el orden clasificatorio, efectivamente, también es tomar distintas especies. Ya voy a hablar de la flora y la fauna, voy a hablar de dos grupos de conocimiento, ¿verdad? Y me voy a abocar a ello, para que tú vayas dándote cuenta de cómo un autor o autora organiza la información. Esto es importante saberlo previamente, porque de alguna manera me va a dar más herramientas para poder mapear el texto, que es lo que viene en un ratito más, ¿cierto? El barrido textual, que es el compromiso y la habilidad que efectivamente deberían desarrollar en este proceso. Y el orden del método científico, ustedes bien lo saben, básicamente inicia con una hipótesis y luego se empiezan a desarrollar una serie de experimentaciones para comprobar si esa hipótesis es verdadera o es falsa, ¿cierto? Cualquiera sea el caso. Entonces, en este sentido, tenemos una estructura. Recuerden que lo que aprenden en todas las asignaturas les sirve para las otras también y cada una de ellas se nutre. Por último, la conclusión, como decíamos, es una síntesis o bien entregar una respuesta, una solución, ¿verdad?, al problema. Pero si no se entrega una respuesta o una solución, incluso hay algunos textos que dejan planteadas otras interrogantes, otras preguntas u otros desafíos para la reflexión o para otros escritores y escritoras que en el futuro quieran abordar esta temática. ¿Ya? Por eso es que redactar, como dice ahí, consiste en comunicar contenidos por escrito en un orden determinado. ¿Ya? No es que uno escriba porque sí. Incluso, obviamente ustedes como bien saben, también han escrito textos, los textos se van reformulando. ¿Para qué? Para que el receptor los entienda de la mejor manera posible.
Y ahora es interesante porque a ustedes les toca ser receptores de textos, y no cualquier texto, textos extensos que forman parte de una prueba de transición universitaria que justamente está determinando el ingreso a alguna carrera, y justamente estamos aquí tratando también de desafiar esos, vale la redundancia, desafíos, de sortear esos desafíos, más bien quise decir, y por supuesto también ir avanzando en este proceso. Por eso, las reglas ortográficas y gramaticales son muy importantes, no solo para quien escribe, sino que también para nosotros, ya que elementos como conectores, por ejemplo, como huellas textuales, nos van a ir permitiendo ir reconociendo alguna información. El producto de la redacción debería ser un texto coherente y cohesionado que entregue un mensaje claro y que tenga una estructura organizada, tal cual como lo estamos acá viendo, ¿cierto? O sea, chicos, los textos en sí, en particular, tenemos que entenderlos siempre en esta lógica. Básicamente, darnos cuenta de que son una estructura ordenada, primero que todo, y no solo eso, sino que también nos van a permitir, de alguna u otra forma, lograr el desafío de absorber ese conocimiento siempre y cuando vemos que hay una estructura ordenada al respecto. Perdón. Justamente aquí en la parte de abajo de este video, a mí me gusta utilizar mucho mis materiales también para poder compartir conocimiento, y efectivamente tenemos dos de los compromisos que se hicieron. Uno es localizar información en un texto, que es el barrido textual, que ya se lo estaba adelantando hoy día. Les voy a enseñar técnicas específicas para que lo puedan hacer rápido. Así, hacer el barrido del texto largo, y pueden ganar tiempo para responder las preguntas, que es como el gran objetivo o el afán que tengo en el día de hoy para compartir conocimiento con ustedes. Y en el día, y en la, perdón, en la alternativa número 2, en este caso, en la recomendación número 2, a través de justamente la potenciación de estabilidad, corresponde a relacionar informaciones de un mismo texto entre fragmentos de textos diferentes. O sea, acá tenemos un gran desafío porque nos están pidiendo que en un mismo texto que tenga varios párrafos podamos establecer relaciones, ¿cierto? Este párrafo, por ejemplo, está describiendo y el siguiente apoya la idea, ¿cierto? Cosas como esa, tenemos que empezar a pensar cómo ese texto complejo, por lo demás, ¿cierto? Extenso, se conecta entre sí, entre sus partes internas, ¿cierto? Así que también ahí vamos a empezar a hablar al respecto. Y justamente hay elementos que tienen que ver con los textos literarios y no literarios, porque tienen características distintas, y pese a que todos tienen una intro, un desarrollo y una conclusión, pueden haber algunos factores importantes que debemos conversarlo para que tú estés sobre aviso, ¿ah? Y sepas de antemano cómo voy a abordar este texto. Y uno de los textos, para mí, seguramente va a significar, y desde mi perspectiva como docente, uno de los grandes desafíos que probablemente ustedes van a enfrentar en la PDT, en la prueba de transición universitaria, es efectivamente un tipo de texto llamado texto argumentativo. ¿Ya? Que seguramente ustedes lo han escuchado. Si han escuchado sobre el texto argumentativo, déjame comentarios en el chat en este momento. ¿Qué sabes sobre el texto argumentativo? ¿Qué conoces? En un ratito más yo también voy a estar recogiendo eso para saber qué manejan ustedes de este texto. Sin embargo, yo, a través de este video que les voy a presentar a continuación, también voy a estar compartiéndoles sobre todo la estructura clave que debería tener un texto argumentativo, porque si bien los textos argumentativos, ya te lo dije arriba, van a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, dentro de esta estructura que te estoy planteando, van a tener una subestructura que va a ser muy interesante y que obviamente se va a plantear de la siguiente manera. Venimos a eso, a ver tipologías textuales y cómo abordar estos textos cuando nos corresponda justamente enfrentarlos en la PDT. Te invito a que pongas mucha atención al video y por supuesto también puedas escribir y plantear todas tus preguntas al respecto. Lo vemos y lo analizamos. Voy a tomarme un segundo para solamente dejar de compartir pantalla y corroborar que el audio está saliendo correctamente, porque no quiero justamente que tengamos algún inconveniente con ello, ¿vale? Así que voy nuevamente. Share Sound, claro, efectivamente, no estaba compartiendo, menos mal que me di cuenta. Ya, muchas gracias, lo vemos y lo analizamos. La resolución de problemas es otra macro habilidad de nuestro milenio. Y tú desarrollarla pronto, ahora ya, para que puedas generar redes de colaboración para la mejora. Fuentes confiables como Google Scholar, Cielo, Latindex, entre otros indexadores y motores de búsqueda de Internet, son el lugar para buscar la evidencia para tus argumentos académicos. En el caso de que tu discurso sea ceremonial o laboral, es importante tomar citas literarias,
películas o frases de canciones que serán tu fuente confiable o evidencia de que estás pronunciando tu discurso con pasión y emoción. En primer lugar, es fundamental que pongas mucha atención a la estructura de tu argumentación, que debe tener 4 partes iniciales: la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Para entender mejor esta estructura, utilizaremos un ejemplo temático, que será la comida chatarra. Para poder argumentar una tesis en torno a la comida chatarra, tendría que decir algo como lo siguiente. Tesis: la comida chatarra hace mal para la salud. Base: porque posee muchos lípidos y estructuras orgánicas que afectan a mi cuerpo. La garantía podría ser una relación entre estos ambos conceptos. Por ejemplo, se dice que las personas que consumen altos índices de comida chatarra poseen bajas expectativas de vida. Finalmente, nuestro respaldo será la fuente de información desde donde yo extraje esto. Podría ser, por ejemplo, la OMS o Organización Mundial de la Salud. Esto le dará un toque confiable a tu argumento. En segundo lugar, la argumentación deductiva podría solucionar muchos problemas para ti, pues podrías poner la tesis que elaboraste al comienzo. En el caso de la comida chatarra, deberías empezar con lo siguiente: no deberías comer comida chatarra, por ejemplo. Finalmente, tienes otra alternativa a la argumentación deductiva. Corresponde a la argumentación inductiva, es decir, poner tu tesis al final y quizás empezar con tu respaldo. Esto podría ser muy efectivo cuando tu respaldo es confiable, es seguro y tiene credibilidad frente a las personas que están escuchando. Por ejemplo, yo puedo empezar mi discurso diciendo: la Organización Mundial de la Salud dice que es fundamental cuidar el tema de la comida chatarra, pues esto puede afectar a tu salud. Empiezo inmediatamente mi discurso, sigo desarrollando los argumentos y al finalizar digo: por esta razón es fundamental que dejes de comer comida chatarra. ¿Te das cuenta que la estructura también puede ser modificable? Te dejo este consejo para que lo pongas en práctica. Pues bien, ya conoces nuestros 3 conceptos clave para planificar tu discurso en el plano escrito, para que luego lo puedas manifestar en el plano oral. Sin embargo, esto no sirve de nada sin un buen storytelling. Recuerda que la gente ama las historias. Ya te lo dije en un módulo anterior. La gente ama escuchar las historias para recrearlas en su mente. Y sin duda, ya tienes una muy buena historia que contar, porque tu discurso oral te está esperando. Pero pese que el material surgió de alguna manera para la creación y la producción oral de textos, sabemos que también, perdón, los textos escritos son importantes también de crear a nivel estructural. En ese sentido, a ver si me activo de nuevo el video, perdón. Ahí sí, voy a dejar de compartir para moverme con más libertad en este espacio. Obviamente ese es el gran desafío, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces de entender la estructura textual para poder abordar, ¿cierto? Y poder rescatar la información que necesito y rápidamente resolver un ítem. Pero este es el paso uno, ¿cierto? Lo primero es lo primero, cómo yo abordo ese texto, ese estímulo que me están dejando. Lo demás está midiendo mi nivel de comprensión de lectura, justamente con cada uno de estos detallitos o estos pequeños elementos que forman parte de mi entrenamiento. En este sentido, vamos a entrenar, como les decía. Voy a revisar si en el chat no ha aparecido alguna pregunta, algún comentario. Creo que no. A ver, sí, algunos, mira, ya me han dado algunos comentarios respecto del texto argumentativo. Agradezco a Francisca, mira, que nos dice: da a conocer un texto argumentativo, una postura o una opinión a través de justificaciones o argumentos, ya sea persuasivos o relacionales. El texto debe contar con una tesis. Súper bien. Oye, y eso, gracias Francisca, efectivamente, es muy importante tenerlo presente, porque acá ustedes ya están viendo un poco la estructura que yo ya tengo planificada para compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero que vean 2 tipos de textos y que vean un poco el contraste entre un texto expositivo y un texto argumentativo. Para ello vamos a tomar 2 arquetipos. El arquetipo es un modelo, ¿ya? Es tomar un ejemplo, por decirlo así, en términos muy sencillos, ¿ya? Y en ese sentido, para el texto expositivo vamos a tomar la noticia, ¿ya? Que justamente nos va a permitir entender cómo este texto entrega información y da cuenta sobre una temática. Mientras que un texto argumentativo que vamos a tomar como arquetipo va a ser el ensayo, ¿ya? Sea de cualquier naturaleza. Ya vimos que es un texto híbrido que puede pertenecer a muchas naturalezas distintas. Sin embargo, el ensayo es preeminentemente argumentativo,
sea que entrega informaciones, pero es argumentativo, porque está entregando, ¿cierto?, un punto de vista, una postura, ¿verdad?, respecto a alguna temática. Por ende, va a tener tesis, base, garantía y respaldo, que fue lo que estábamos comentando hace un momento arriba en el video. Pues bien, vamos revisando y vamos a hacer un poco un juego en cómo poder redactar esto de la siguiente manera. En la introducción, por ejemplo, si hablamos de la comida chatarra, que puede ser el gran tema, lo voy a anotar acá como un faro, ¿cierto?, para que no se nos olvide. Comida. Efectivamente, en la introducción podríamos empezar, y voy a hacer solamente disparadores mentales, ya no voy a hacer texto completo, sería muy largo, pero ustedes van a entender la lógica de más o menos cómo debería empezar cada uno de estos bloques, ¿cierto? Siempre es bueno empezar con un sustantivo, ¿cierto? Los textos, mira, la comida chatarra es cada vez más popular entre los jóvenes chilenos. Ya estoy, en este momento no estoy diciendo como estén a favor, estén en contra, no, estoy entregando información. Y podría seguir también en esta lógica, planteando preguntas y ese tipo de cosas. Esto ya me da cuenta de que estoy frente a un texto expositivo, estoy exponiendo información. ¿Ya? ¿Cierto? Acá en la introducción, como yo les decía, la idea es que también ustedes puedan declarar, ¿cierto?, el presente texto, busca dar a conocer las principales cadenas de comida chatarra que existen en Chile y cuáles son sus argumentos para subsistir o sus visiones para subsistir, ¿cierto? Ahí yo tomo cuñas, no es que el autor esté dando su opinión, sino que de alguna manera va a rescatar informaciones, las contrasta, ¿verdad? Y de esa manera también vamos desarrollando esos elementos. En el caso del desarrollo, ¿cierto? Acá ya, no sé, deberíamos trabajar en ese sentido. Algunos elementos importantes como yo acá recomendaría el argumento clasificatorio, ¿ya? O sea, o más bien la estructura de clasificación, porque así de esa manera yo podría establecer algunos, por ejemplo, comidas chatarras que venden hamburguesas, otras que venden quizá otro tipo de productos, y de esa manera puedo establecer algunos párrafos distintos para poder hablar de cada una de esas subtemáticas. Eso es la gracia que tiene el desarrollo, ¿cierto? Y la conclusión, mucha atención con esto, casi siempre va a tener un conector para finalizar, ¿cierto? Que va a ser, mira, es un conector hermano de muchos otros conectores, ya que tiene otros conectores gemelos, por decirlo así, o hermanos, como finalmente, en síntesis, en conclusión, ¿verdad? Cada vez que ustedes ya vayan viendo alguno de esos conectores, están ya delimitando la conclusión, ¿cierto?, de algún tipo de texto que, en este caso, estamos viendo puede ser expositivo. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente porque justamente esto va a hacer que yo delimite cuando empieza la introducción, cuando hago el desarrollo y cuando estoy concluyendo. No cuando lo escriba, sino que cuando lo esté leyendo y tenga que rescatar informaciones de cada una de esas secciones, que es lo que estamos tratando de insertar como conocimiento en el día de hoy. Ahora, mucha atención, pasamos de la parte amarilla, ¿cierto?, a la parte verde, donde está el texto argumentativo, el arquetipo del ensayo, ¿verdad? Y en ese sentido, siguiendo con el tema de la comida chatarra, para que quede muy claro y tomando también el ejemplo de arriba, ¿cierto? Algunos tips importantes respecto de esta temática. Ya la tesis, no deberías comer comida chatarra en exceso. Vamos a ponerlo así para no ser tan dictaminante, quizá en ese sentido. Comida chatarra en exceso, pues, puede afectar a tu salud, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá, y les quiero dar el primer tip importante en cuanto al texto argumentativo, mira, voy a subrayar una palabra de las que escribí, porque cuando ustedes puedan reconocer esta palabra clave en un texto argumentativo, van a estar reconociendo al mismo tiempo la tesis del texto argumentativo. El desafío, eso sí, porque esto no es tan fácil tampoco como pareciese, ¿cierto? Uno trata de mostrarle el tip de alguna manera, es que no siempre va a aparecer en un texto argumentativo la palabra debería explícitamente. Ya hemos estado hablando en otras lecciones de la academia, efectivamente, sobre lo explícito y lo implícito, lo textual y lo que hay que inferir. Ya sea que, de alguna manera, esta palabra se encuentre explícitamente o se encuentre
de manera implícita en el texto, si tú te encuentras con ese fragmento en un texto argumentativo y aparece la noción de deberías o no deberías hacer algo, ¿ah? Deberías adherir a esta causa, deberías cuidar tu salud y no, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, efectivamente estamos frente ya a la tesis. La tesis debería tener la palabra debería. Mira lo que te voy a decir. Debería tener la palabra debería explícita o implícitamente dentro de su construcción, tal cual como está acá. Porque mira, podemos decir, no deberías comer comida chatarra en exceso, pues puede afectar a tu salud, pero también podríamos decir, es solo esto, mira. Voy a aprovechar el mismo ejemplo, ¿m? Para que entiendan lo que digo, que esto es parte esencial para poder efectivamente enfrentar la prueba. Mira, el segundo texto que puse abajo, comer comida chatarra en exceso puede afectar a tu salud. Se dan cuenta que no está la palabra debería, pero está la noción de un argumento que está diciendo deberías o no deberías comer comida chatarra. Te los dejo de antemano porque justamente hay preguntas según siempre digo, PDT, que efectivamente van a estar apuntando a la búsqueda de información y te pueden decir cuál es la tesis del texto según lo leído, ¿cierto? Y la idea es que tú tengas algunas técnicas como esta, ¿cierto? Ya tienes la palabra debería, no se te vaya a olvidar nunca, que va a ser una noción para poder rastrear rápidamente dónde podría estar la tesis, ¿m? Que no siempre está al comienzo, y en un ratito más también te lo quiero comentar. Es mi preocupación principal en el día de hoy para compartir conocimiento con ustedes hoy, chicos, respecto de cómo se estructura un texto y cómo yo debería buscar esa información en el texto. Mira, en el caso de la tesis espero que haya quedado clarito, si no, obviamente también ahí vamos a dejar un espacio para preguntas, consultas, comentarios que van a formar parte y vamos a seguir ejercitando porque tengo más ejercicios también para que ustedes puedan barrer su propio texto. En el caso de la base, mira, muy sencillo. La base yo las defino como los porqués, ¿ya? Eh, para responder a la base o para poder buscar la base tendría que hacerme la pregunta el por qué el autor o la autora del texto o los autores del texto me están diciendo tú deberías hacer esto o no deberías hacer esto. En la base vienen ya las explicaciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, no deberías comer comida chatarra en exceso y ese, mira, acá yo tiré la base arriba, pues puede afectar a tu salud. Entonces, esto que está acá arriba debería, por lógica, y voy a cortarlo de inmediato, ¿cierto? Dejarlo abajo, explicando, ¿cierto? El por qué yo estoy adhiriendo o no. Voy a dejar, perdón, voy a, voy a dejar solo una de las alternativas de arriba para no confundirlo, ya que si no sería duplicación de información, ¿cierto? Así que voy a tomarme el tiempo para poder borrar esta segunda, ¿cierto? La que no tiene el debería implícito, y les dejo el de la palabra debería para que el tip quede resonando en ustedes y cada vez que tengan que enfrentarse a buscar una tesis o te pregunten por la tesis en un ítem PDT, efectivamente tener este dispositivo de la palabra deber, ¿cierto? El verbo deber como una noción de búsqueda. Acá en la base es los porqués, ¿cierto? Voy a poner acá también la palabra clave, ¿por qué? Lo voy a poner ahí como un paréntesis para que se entienda que es una acotación, ¿cierto? El por qué yo debería adherir a algo, ¿no? Y pues puede afectar a tu salud. Ya acá estoy dando el por qué. Y debo decir, mucha atención acá, y ustedes también me confirman, ¿cierto? Porque seguramente estos contenidos también son algunos contenidos que ustedes han visto con sus profesores de lenguaje en sus respectivos establecimientos educacionales. Entonces seguramente van a coincidir, o ustedes me cuentan, por lo menos para mí, desde mi práctica docente como profesor, que llevo más o menos, oye, es fuerte decir esto, 10 años, un poquito más de 10 años en realidad, ya dedicado al mundo de la educación como formador, como profesor en distintos contextos, efectivamente me ha costado mucho llegar a una explicación concreta respecto de la garantía para que a mis estudiantes no se les confunda con la base, ya en un texto argumentativo. Y la mejor explicación, ya, se me ocurrió, ustedes no me van a creer, pero viene desde las matemáticas, ¿ya? Y ustedes seguramente han escuchado hablar de razones y proporciones. Es increíble cómo en el lenguaje también encontramos mucha arquitectura matemática. Y saber matemáticas también nos permite, de alguna manera, tener más herramientas para poder entender un texto, aunque suene muy paradójico, y que estemos también en un contexto tan humanista diciendo esta declaración por lo demás.
La garantía corresponde a razones y proporciones principalmente por lo siguiente, chiquillos. Mucha atención acá y los invito a que puedan tomar nota también de este tip. Ya que básicamente, mira, tengo el texto, no deberías comer comida chatarra en exceso, la tesis, pues puede afectar a tu salud, base. La garantía, esta me la voy a inventar, ¿cierto? Existe una relación directamente proporcional. Ahí está lo de la razón y las proporciones, ¿cierto? Que les decía yo recién. ¿Ah? Dame un segundito para corregir. Directamente, debería decir directamente proporcional entre las personas que comen altos niveles de comida chatarra y las muertes por infarto al corazón, ¿cierto? Esto ese es un dato que seguramente ustedes han visto en muchas publicidades que promueven justamente hábitos de vida saludable, entre otros elementos. Entonces, justamente acá nos encontramos con esto. Mira, existe una relación directamente proporcional, porque también podríamos decir que es inversamente proporcional. Podríamos decir, las personas que consumen pocos alimentos saludables, ¿cierto? Bajo alimentos saludables, tienen más riesgo, ¿cierto?, de sufrir un infarto al corazón o problemas de colesterol, etc. De una manera, la garantía lo que hace es tomar dos elementos y ver de una manera, ¿cierto?, cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo se relaciona? Básicamente la garantía, lo voy a anotar acá igual de esta forma, es la relación, así de simple, ¿cierto?, entre la tesis y la base. Es muy importante que usted tenga presente que cuando se enfrente a un texto argumentativo, debe considerar este tipo de detalles al momento, ¿cierto?, de poder decodificarlo y poder rescatar la información que probablemente va a formar parte, ¿cierto?, de lo que se le va a solicitar en la prueba. Y el respaldo es lo más sencillo, ¿cierto? Esto es la fuente. Y ojalá que sea la fuente más confiable que ustedes puedan encontrar. Yo por eso puse, y voy a poner acá la sigla, que también es una sigla que les puede aparecer tanto en el área del lenguaje, como en el área de las ciencias naturales, ¿cierto? Como en el área de las ciencias sociales, que también está a cargo de mi colega Marcela, ya que justamente es una sigla dentro del, ya que estábamos hablando de políticas supranacionales, también tienen mucha incidencia en ello. Efectivamente, esta sigla me da respaldo para decir, no, esto no se me ocurrió de la nada, ¿cierto? De alguna manera, hay datos científicos de organizaciones serias como la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, que efectivamente han estudiado que esto puede pasar, y por eso estamos promoviendo esto. Atención con esto, porque pueden existir textos, y por eso les decía, la tesis no siempre está al comienzo, puede estar al final, donde justamente podríamos invertirlo. Yo no lo voy a hacer por temas de tiempo, porque quiero que pasen a la ejercitación, ¿verdad? Pero sí, mucha atención con esto. Yo podría empezar de abajo hacia arriba, un texto argumentativo, empezar con esto y decir, según la Organización Mundial de la Salud, existe mucha preocupación respecto de los altos índices de muertes por comida chatarra, ya que existe una relación directamente proporcional entre las personas que comen altos niveles de comida chatarra y las muertes por infartos al corazón a nivel mundial. Esto, sin duda, está afectando la salud de las personas y por esta razón les invitamos a no comer comida chatarra en exceso. Se dieron cuenta de que dije el mismo texto, pero desde abajo hacia arriba, es decir, invertí el orden de los factores. Esto les puede pasar a ustedes, ya que justamente pueden encontrarse con textos inductivos, es decir, textos que de alguna manera va a estar la tesis al final, ¿cierto? O textos deductivos, donde la tesis va a estar adelante, era lo que estamos comentando arriba también. Chicos, me detengo un ratito y les doy el espacio también para que me comenten si tienen alguna duda, pregunta, consulta o comentario respecto de lo que se ha dicho hasta acá. De lo contrario, ¿cierto? Ya pasaríamos a la sección del barrido textual, donde yo les voy a mostrar un ejemplo, y la idea es que ustedes también puedan aplicar estos conocimientos dentro de este espacio. ¿No hay dudas? Si no hay consultas, si no hay comentarios, pasamos de inmediato a la sección de barrido textual.
Ah, sí, parece que lo habría con estaba revisando justamente el documento porque quiero intervenirlo, entonces me interesa ver si es que efectivamente queda bien, y si no, ahí le daremos algunos toques para que no haya inconveniente. Súper, sí, 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 súper bien, porque de hecho ese es el párrafo con el que voy a trabajar. Me imagino que están viendo mi pantalla, como pueden ver, están viendo un texto que probablemente podría tener las características de uno de los textos, ¿cierto?, que pudiese aparecer en vuestra prueba. Tiene 5 páginas, que es muy extenso, sí. Ustedes van a tener algo más texto de 2 páginas por lo que vi, pero que ya son bastante extensos y por eso les estoy compartiendo estas técnicas en particular de rastreo de información previo a resolver la pregunta, porque en la prueba de lenguaje tiene esta complejidad. Tienes que invertir una cantidad de tiempo, ¿cierto?, medida pero relevante, ¿cierto?, al momento de abordar el texto, de leer rápidamente, buscar los datos, lo que les recomendé en la sesión anterior a la que falté, ¿cierto?, efectivamente, es que puedan anotar a un costado, ¿cierto?, textos, porque ustedes van a dar la prueba en físico, cada una de las funciones de esos párrafos, si está describiendo, qué idea principal está presentando, qué es lo que busca ese párrafo en particular. Y un poco también lo que vamos a ver hoy día. Entonces, yo contarles que desde hace bastante tiempo utilizo una técnica cuando estoy en papel físico que es más que subrayar ideas principales. Ahí ustedes me cuentan si subrayan ideas principales o más bien encierran palabras clave. A mí me ha dado, en particular, mucho más resultado el encerrar palabras clave que el subrayar ideas principales. Y les comento por qué. Ya que muchas veces cuando yo digo, por ejemplo, voy a buscar la idea principal de un texto, supongamos, me la voy a inventar que es esta, y la subrayo, ¿verdad? Y digo, ya voy a subrayar la idea principal, a ver si tengo la herramienta cierta. Imagínense que esa es la idea principal. Tengo muchas palabras que tengo en la idea principal, pero sin contenido semántico, como de, es, las, ¿cierto? Son palabras que en realidad no me están aportando mayor valor, entre comillas, a la información que estoy recapitulando. Sobre todo cuando yo estoy trabajando mis habilidades para potenciar una prueba de selección universitaria llamada PDT en este caso, efectivamente, efectivamente está también apostando a que tú puedas optimizar el tiempo, ¿ya? Entonces, el hecho de alguna manera, tomar un párrafo y quizás seleccionar palabras o conceptos clave, ¿verdad? Yo acá no los voy a encerrar porque es un poco engorroso, pero lo que sí voy a hacer, voy a ocupar esta herramienta de color, ¿cierto? Y de alguna manera esto me va a permitir, ¿cierto?, quizás simular ese encerrar palabras clave, me va a permitir trabajar con palabras que tienen contenido semántico, que se pueden definir entre comillas, y no trabajar con palabras que están vacías, porque son más bien conectores u otro tipo de palabras que no tienen un contenido en particular y que aporten a la búsqueda de información efectiva que yo tengo que hacer para la PDF. Entonces, mucha atención. El objetivo de este artículo es reseñar las principales ideas sobre las temáticas fundamentales de la lingüística del texto y sus autores, comenzando por un repaso de las corrientes que dieron pie a los distintos estudios acerca de la significación del texto y la diferenciación conceptual respecto del texto y discurso, cohesión y coherencia, además de la exposición de los principales mecanismos de cohesión textual de superficie. Todo esto con el fin de contextualizar los postulados que han dado los autores acerca de las aristas que presenta el abarcar un texto desde su valor semántico, es decir, desde el valor de su definición o del contenido de definición que pueda tener. Pues bien, si yo tengo este texto, ¿cierto? Porque puede ser un texto cualquiera, yo seleccioné este para poder contextualizar en esta línea. Lo primero, mira, ya vemos que en la introducción, porque imagínate, y ahí se ve que el profesor no les miente, lo primero que está haciendo en la introducción es declarar el objetivo. Entonces, cuando te pregunten en la prueba, más adelante, el objetivo del texto es, ¿dónde voy a buscar esa información? Efectivamente la tengo que ir a buscar en los primeros párrafos del texto, si es que el texto está completo, en la introducción. No perder el tiempo en buscarlo al medio o al final, ¿cierto? Ir donde está la información y donde realmente yo puedo ahorrar tiempo, sacar la información y responder la pregunta. Espero me vayan siguiendo con estos conceptos que estoy también entregándoles a través de esta pantalla. El objetivo de este artículo es reseñar las principales ideas sobre los temas fundamentales de la lingüística del texto y sus autores. Entonces, mira, yo me quedaría, si quiero la idea principal, de alguna manera, de este espacio virtual, yo me quedaría con las siguientes palabras. Por ejemplo, reseñar, me quedaría con temas, por ejemplo,
voy a marcar de inmediato, me quedaría fundamentales también, probablemente, aunque es un adjetivo, pero ya, vamos a tomarlo. La idea es que, y este es el juego, yo siempre también estoy jugando constantemente a esto. Cuando tomas esta técnica que te estoy enseñando para extraer la información clave de un párrafo, tienes que tratar de seleccionar la menor cantidad de palabras posibles. Ya, repito, la menor cantidad de palabras posibles, ya que sin duda eso te va a permitir ser selectivo con la información y trabajar con poquita información clave y ser más ágil en efectivamente la respuesta que se te está solicitando en esta prueba. Entonces, sigo con mi selección de palabras, por lo menos para de alguna manera resumir este texto, la lingüística, tema fundamental en lingüística, ¿cierto? Esto sería, ¿cierto? Y sus autores. Chicos, miren, mucha atención. Se dan cuenta de que de todo este párrafo que tengo acá, yo seleccioné solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras, ¿sí? No más que seis palabras que me permiten resumir la intención del párrafo, el propósito o el objetivo, ¿ya? Que básicamente, ¿qué es lo que busca? Mira, y con las palabras clave lo hago. Reseñar temas fundamentales de la lingüística, del texto y sus autores. ¿Ya? Reseñar temas fundamentales, lingüística, texto, autores. O sea, me quedo con seis palabras, seleccioné la idea principal de partida, ¿cierto? El objetivo de ese primer párrafo, y además de ello, ¿cierto? Estoy trabajando con una menor cantidad de porción de texto, distinto a subrayar, ¿cierto? Y quedarme con tantas palabras que no me sirven y que probablemente pueden entorpecer que yo llegue a la respuesta correcta cuando me pregunten, ¿cuál es el objetivo del párrafo 1? Es reseñar los temas fundamentales de la lingüística y su autor. O sea, si están preguntando textualmente según el texto, ahí está. Ahora, si es inferencia, también te pueden decir, oye, qué técnica busca utilizar el autor para poder, ¿cierto?, enganchar a su público, atraer a su público desde el primer párrafo. Podríamos decir, no sé, un lenguaje directo científico que, ¿verdad? De alguna manera, eso ya es una inferencia, pero ya sé dónde está la información. No ando perdido en el universo en un texto de 20 párrafos, diciendo dónde está el objetivo del texto, sabiendo que está en los primeros párrafos, sabiendo que está en la introducción. Ya se los dejo como algo relevante y esto es lo otro. Cuando tú pares el texto, ¡pum!, ¿cierto? La idea es que pases rápidamente tu mirada por el texto y que puedas ir seleccionando rápido palabras clave que te puedan permitir entender dónde está esa información. ¿Ya? Dicho esto, que justamente eso es el barrido textual, ¿cierto? Ir mirando el texto, leyéndolo y sacando las palabras clave que te puedan ayudar a dar fe de cuál es el objetivo de cada uno de esos párrafos. Dejo de compartir pantalla y les puedo a ustedes, pues. Ya, la idea es que ustedes también de alguna manera puedan ir ejercitando lo aprendido y en este momento yo les voy a compartir a través del chat, ¿cierto? Una lámina digital como ya es mi tónica desde hace algún ratito, ¿cierto? Y efectivamente nos van a permitir, en un segundito, ahí está el link, para todo el mundo les tiene que acabar de llegar, ¿cierto? Y la idea es que puedan ingresar a este link y podamos ir desarrollando el mismo ejercicio que hice yo. Básicamente, tomar algunos párrafos del texto, de ese texto que se les plantea, y ver cómo yo puedo seleccionar algunas palabras clave que me permitan resumir el objetivo, la intención, ¿cierto?, de ese párrafo, porque básicamente eso es lo que te están preguntando en el rastreo de información en esta prueba de transición universitaria para la que nos estamos preparando. Mira, por mi parte no hay dudas, dicen algunas de las personas, muchas gracias también ahí, que están siempre interactuando, por favor anótenlo para que puedan ver los videos de presentación en la academia, súper bien. Sí, a ver, por favor anótenlo. ¿A qué se refiere con anótenlo, Marcela? Me perdí ahí, pero ahí tú me vas a contar para que lo podamos también ahí retomar. No hay ningún problema. Eso pues, chicos. Entonces ustedes ya tienen el link. La idea es que puedan ir. Les vamos a dar unos minutitos, muy cortos, ¿cierto? Y la idea es que también podamos revisar este ejercicio para ver cómo les fue. Ya yo les voy a mostrar también a quienes no puedan quizá abrir el documento de qué se trata, qué hay detrás del link. ¿Verdad? Y también no hay pérdida, yo creo, ¿cierto? Al contrario, va a ser muy interesante que también ustedes puedan, bueno, siempre trato de sacar la foto en alta calidad, por lo menos se logra ver bien, eh, eso es lo bueno, ¿cierto? Hay un fragmento acá que corresponde a un texto, que es una, si no mal no recuerdo, era una crítica literaria o de cine, una de las dos, ¿cierto? Entonces ustedes ya se están dibujando un poco qué tipo de texto podría ser.
Cuéntenme si de partida, ¿cierto? Si es un texto expositivo o argumentativo, según lo que ustedes creen después de leerlo. Y además, abajo, mira, ya te están dejando, después de leerlo, ahí también está la fuente de donde se sacó, efectivamente una sección para que tú puedas rescatar cuál es la intención de cada una de las partes. Y mira que es malo el profe, ¿ah? Porque por eso yo les puse este desafío. Encontré este texto que no tiene separación de párrafos. Entonces, es su desafío, ¿cierto? Decirme dónde termina la introducción, dónde empieza el desarrollo y dónde empieza la conclusión. ¿Ya? Me confirman por el chat si se entiende la actividad que deben realizar y en un ratito más también estaremos revisando porque esto es clave y esencial para que puedas enfrentar tu PDT. Delimitar estas parcelas textuales que te van a permitir ayudarte, ¿cierto?, para poder responderla. Eso pues, chiquillos. ¿Ah? Me quedo atento a si hay dudas o consultas y revisamos en breves minutos. Manos a la obra. Mientras van desarrollando su actividad, voy a ir leyendo el texto también para que tengan noción de qué se trata. Y por supuesto, ustedes ya están viendo dónde está la introducción, dónde está el desarrollo, dónde está la conclusión. Y ese es el gran desafío hoy día, ¿cierto? Que de alguna manera podamos ir reconociéndolo y sacar justamente la idea principal de cada una de esas secciones. Procedo a leer, mira, dice alta fidelidad. Rob Fleming está a punto de cumplir 36 años y tiene una tienda de discos antiguos en el norte de Londres, donde solo vende vinilos. Su negocio destinado a un público de serios coleccionistas de frivolidades está siempre al borde de la bancarrota. Y Laura, su última novia, le ha dejado. ¿Será porque Rob parece empeñado en prolongar su adolescencia hasta la decrepitud? ¿O como él piensa, porque su colección de discos y la de Laura eran incompatibles? Para consolarse, Rob se refugia en la compañía de Barry y Dick, cómplices en la tienda, y juntos hacen innumerables listas de los top del pop, las 5 mejores películas, los 5 mejores episodios de Cheers, y también comienza a salir con Mary, una cantante americana. Pero de pronto reaparece Laura, y aunque Rob creyera al principio que esa ruptura no estaba entre las más cruentas de su vida, muy pronto comenzará a hacerse preguntas arduas sobre la familia, la monogamia, el amor y la madurez.
¿Será que por fin va a descubrir que también hay vida y música de la adolescencia? Es extraño que un libro tan divertido sea a la vez tan agudo en su visión del sexo y la masculinidad, la memoria y la música. De New Yorker. Esto fue extraído de www.anagramaed.es, ¿cierto? Ahí también tenemos la fuente, y les leo la fuente principalmente, chicos, porque a veces pareciera ser que es algo que no es tan importante, ¿ah? Pero la fuente nos puede entregar valiosa información respecto del contexto del texto. De partida, si es un texto que está en un sitio web o fue publicado en una revista. Imagínate la cantidad de información que ya tengo solamente sabiendo la referencia, que también es parte importante el texto que estamos leyendo. Así que, en ese sentido, ya yo creo que hemos dado un tiempito suficiente y me gustaría dejar estos minutos finales de clase, ¿cierto? Más bien de sesión que estamos teniendo en el día de hoy, para que ustedes nos puedan contar, ¿cierto? Qué descubrieron, si pudieron llegar a la respuesta, entre comillas, y si efectivamente pudieron delimitar dónde está la introducción, dónde está el desarrollo y dónde está la conclusión. Repito, una habilidad clave, ¿cierto? Para que puedas enfrentar la PDT y poder encontrar la información donde corresponde. ¿Quién quiera compartir micrófono con nosotros más bien? Yo voy a volver a compartir el texto para que de alguna manera sea más fácil, ¿cierto? Poder ir delimitando estos elementos que estamos conversando. ¿Quién me cuenta? Eh, ¿Quién se atreve a contarme dónde encontró la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿cierto? De este texto que leímos y que estuvimos revisando recién. Alta fidelidad. Estamos claros que la introducción empieza en Rob Fleming, ¿cierto? O sea, definitivamente con el nombre de lo que parece ser el personaje principal de un libro bastante interesante. Ahora la pregunta es, ¿dónde termina la introducción? ¿Mm? Y considerando además que te dejan una pista acá abajo en la introducción. La introducción es la presentación del personaje y su situación inicial. Básicamente es el objetivo, ¿se acuerdan que yo les decía cuál es el propósito del texto? ¿Verdad? Lo primero es instalarlo. Entonces, ¿dónde terminaría la introducción y empezaría el desarrollo? Según ustedes, chicos, acá no estamos dando la PDT todavía real, así que todavía tenemos derecho a errar, a equivocarnos, si ustedes quieren, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. ¿Quién se atreve? Nadie. Uy, qué miedo cuando pasan estas cosas, porque no sabemos si hay feedback, no hay feedback. A ver, a menos que alguien nos esté quizá dejando alguna impresión en el chat. ¿Dónde reaparece Laura? Me pregunta Vanessa. Ah, de acuerdo al texto, dice reaparece en la vida de él. Reaparece en la vida del personaje que es Rob Fleming, según el contexto que se está planteando. Gracias por la pregunta, Vanessa. Por último, estoy consciente de que están leyendo el texto efectivamente y han llegado a ello. Coméntenme si les costó la actividad también o si han tenido dificultades o cuáles son las dificultades que están teniendo para entregar justamente una respuesta a esta pregunta. ¿Dónde podría finalizar la introducción y comenzar el desarrollo? ¿Lo escucho, chiquillo? Para eso estamos acá. A ver, podría ser que la introducción termine en el primer punto seguido. A ver, vamos a ver. Vamos a leerlo rápidamente. Vende vinilos. ¿Mm? ¿Sí? Podría ser. Y te dice que el desarrollo podría empezar en su negocio destinado a un público de serios coleccionistas, ¿cierto? Sí, podría ser, ¿cierto? Podría ser una alternativa, eh, porque dice básicamente que la introducción presenta al personaje y su situación inicial, ¿cierto? Sin embargo, no sé qué les parece si que al hablar de su negocio, ¿cierto? Sigue hablando de su situación inicial, ¿o no? Al hablar de la bancarrota, sigue hablando de su situación inicial. Y también de que su última novia lo ha dejado, ¿cierto? Todavía sigue hablando de su situación inicial, ¿verdad? Y ahí se plantea una pregunta. ¿Más apreciaciones, chiquillos? Eh,
Sí, yo también estaría mucho más de acuerdo, gracias por el feedback, qué bueno que están apareciendo las respuestas. Me apareció por interno sí la tuya, Francisca, no sé por qué, pero voy a cambiar de inmediato a everyone o a todos, ¿cierto? Para que estemos en conjunto. Sí, efectivamente, puede ser luego de la pregunta, ¿cierto? O termina antes de la Carlito, misma y la pregunta de alguna manera la introduce. A usted ver, está, le aviso, perdón, que usted está dialogando con todos y le ya. están respondiendo en el chat abierto. Es Francisca quien tenía marcado por interno. Ay, gracias por avisarme, Marcela. Pero, Viste que no tengo la sí, visualidad, entonces ahí me perdí. Gracias, gracias por el pero feedback. va todo bien, no se preocupe. Súper. Entonces, efectivamente, sí. Mira, yo estaría mucho más de acuerdo con esa postura, ¿cierto? Principalmente porque hasta antes de la pregunta está hablando del personaje, su situación inicial. Y en la pregunta hay un quiebre, ¿cierto? Mira, después hablamos ya de otra cosa. Para consolarse, ya estamos hablando, dejamos atrás la situación inicial, siempre van a haber estas ayuditas de los conectores que vienen, ¿cierto? Después de una pregunta o para iniciar el diálogo después de un punto seguido, que es lo que veremos más frecuentemente. Pero sí, efectivamente, por acá ya estaríamos como para un quiebre, no sé si están viendo mi cursor, pero en la pregunta ya tendremos un quiebre para dejar atrás la introducción y pasar a un desarrollo. Chicos, súper bien, porque ahí para consolarse, bla, 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 ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo para hacerlo? Se juntó con unos amigos, habla de que empieza a salir con otra chica, pero que después reaparece Laura y para tranquilidad de Vanessa, aparece Laura, reaparece en su vida, ¿cierto? En la vida de este personaje nuevamente. Ahora la gran pregunta es, ¿cierto? Porque acá no lo pusieron y fueron también astutos en el texto, no pusieron ni finalmente, ni para concluir, ni nada de eso. Nos tocaría ahora, ¿cierto? Ya que vimos en el desarrollo, que básicamente lo que está haciendo es contarnos cómo él, ¿cierto?, enfrentó su situación inicial, podríamos poner ahí. ¿Dónde empezaría la conclusión, chiquillos? ¿Dónde terminaría el desarrollo? Y empezaría la conclusión según ustedes ahora. Y no se preocupe, ahí tranquila, ningún problema, Francisca, si ahí yo también ahí ajusté el diálogo para que no haya ningún inconveniente. Cuéntenos, ¿cuál podría ser, cierto, la conclusión? ¿Dónde inicia y dónde justamente termina esta conclusión que estamos, bueno, dónde termina estamos muy claros, ¿cierto? Efectivamente termina y la música, ¿ah? Antes de la referencia al de New Yorker. ¿Mm? ¿Quién se atreve a comentarnos, verdad? ¿Dónde terminaría la conclusión? O sea, ¿dónde empezaría, perdón, la conclusión? ¿Quién se atreve? Una huella textual que le llame la atención, que le haya dicho, oye, acá podría estar terminando el texto, porque siento que también está marcado en condiciones bastante similares a las de arriba. Así que ahí también les dejo un guiño para que nos puedan responder. A ver, me dejaron un mensajito en la última pregunta. Sí, efectivamente, muy bien. Mira, dice, estamos leyendo el texto y voy a hacer un barrido, ¿ya? Dice, para consolarse, Rob se refugia en la compañía de Barry Dick, que son dos amigos del cierto. Ahí hacen algunas cosas interesantes para entretenerse. Después habla de que ocurre otra cosa, ¿cierto? Conoce a Mary, perdón, y después reaparece Laura. O sea, estamos hablando ya de la trama del medio, donde está el punto más álgido de cualquier libro, novela, teleserie, lo que usted quiera, ¿cierto? Cualquier narrativa que podamos establecer en este contexto. Y para finalizar, claro, efectivamente acá, después de que termina de describir todo este estatus central de la acción, ¿cierto? Incluso como clímax, incluso cuando llega Laura como, oye, estás saliendo con Mary, ahora llegó Laura en mi vida nuevamente, ¿qué va a pasar? El autor del texto, este texto, nuevamente les reitero, es un texto, una crítica literaria en este caso, ¿cierto? Aparece o más bien remata con una pregunta. ¿Será que por fin va a descubrir que también hay vida y música después de la adolescencia? ¿Cierto? O sea, ahí ya estamos haciendo un quiebre nuevamente para ir dándole luces al lector de que parece ser, y esta columna o este fragmentito está terminando como colorín colorado, este cuento se está acabando o ha acabado, ¿cierto? De alguna manera siempre hay una ritualidad, ¿cierto? Para poder también cerrar un texto. Y, por supuesto, ¿cierto? También nos correspondería decir qué es lo que hay en la conclusión, chiquillos, principalmente. ¿Qué es lo que ustedes creen que probablemente se está haciendo acá en la conclusión? ¿Qué es lo que se busca? Se busca dejar una pregunta abierta, se busca dejar una reflexión. Ahí ustedes también les dejo el análisis para que lo comenten.
Pero lo que a mí más me interesaría es preguntarles, a ver si alguien se atreve a abrir micrófono. ¿Es un texto expositivo y argumentativo y por qué? Y con esto terminamos la sesión de hoy día. ¿Es un texto expositivo o argumentativo en predominancia? ¿Y por qué? Esto terminamos la sesión de hoy día. ¿Quién se atreve? Una respuesta muy cortita por lo demás. Mira, Vanessa me responde por el chat y me dice argumentativo. Muy bien, y la respuesta es correcta. Efectivamente se está argumentando de por qué, ¿cierto?, leer o no ese libro. Y se está dando razones de por qué la trama es interesante o es relevante, ¿ya? Muy bien. Chicos, yo por mi parte, hoy día me quedo muy contento porque tenía muchas ganas de mostrarles estas técnicas y estas estrategias de cómo abordar el texto previo a la resolución de la pregunta, porque la magia pasa antes de la resolución de la pregunta en la prueba de lenguaje. ¿Saben cuándo pasa? Cuando realmente tú estás interviniendo tu texto, cuando lo estás rayando, cuando estás seleccionando las palabras clave precisas que sin duda te van a permitir responder en las mejores condiciones los ítems de la PDT. Chicos, preguntas, dudas, consultas o comentarios. Si no existe ninguna consulta o comentario, me quedo contento de que se entendió todo esto, ¿cierto? Si hay dudas, también me quedo contento porque significa que estaban atentos, ¿verdad? Y si ya no existe ninguna intervención más, estaríamos en condiciones de ir finalizando la Academia PEM del día de hoy. Me da la impresión que no quedan más preguntas. ¿Ah? Parece que quedó todo claro según, Sí, yo según esta impresión. enciendo cámara para despedirme, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Los esperamos nuevamente con el profesor Carlos. Y recordarle a todos los que se han perdido alguna sesión de la academia que están los videos y están también las presentaciones en la plataforma de Aula PEM. Yo les puse esta tarde el link ahí en el chat y también se los envié al WhatsApp de la academia. Así que esperamos que tengan un súper bonito día, una buena tarde y mañana tienen academia también, pero con nosotros no nos vemos hasta el próximo jueves. Nos vemos, estudiantes Muchos jóvenes, que besitos estén para bien. ustedes, que estén muy bien. Chao, chao, gusto Cuídense verlos. mucho. Chao, profesores, que estén bien.